Buenas noches a todos. Em, bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Primero les quería preguntar cómo les había ido en la Semana Santa y en el taller. Por ahí vi algunos que ya entregaron, otros que no. ¿Cómo vamos con eso? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, con el taller bien. Ok, y el resto. Voy a verificar a ver cómo están las entregas. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues yo sí, pues hice el taller, pero entonces tuve problemas con subirlo al aula. Como pues yo ya le había enviado el correo, pero no sé hasta cuándo tenga plazo para volverlo a subir entonces. Ah, no, pues lo puedes subir ahí. O sea, si lo sube hoy no hay problema. O sea, el plazo era hasta antes de clase, pero después de clase no hay problema. Profe, pero ahí la plataforma creo Déjenme- que ya se cerró. Profe, yo tenía problemas con la A plataforma, ver. pero pues lo envié al correo, profe. No, al correo no voy a recibir ningún trabajo. Deben subirlo a la plataforma. Porque, digamos, es como les escribí a algunos por correo, es una de las competencias que debemos desarrollar, sobre todo en estos tiempos de aulas y entregas virtuales. Entonces, no solo ahora, sino más adelante vamos a seguir entregando trabajos y parciales a la plataforma. Entonces debemos saber, primero, hacer un archivo que no pese tanto, que se pueda leer, de manera que se pueda subir a la plataforma. Es un archivo, debe ser un archivo que pese menos de 2 megas. Profe, pero sí era bueno entrar a Entonces, evaluar no la sé si cantidad quién de más ha tenido trabajo, problemas con profe. eso. Profe, sí era bueno Profe, lo que al poder pasa es subirlo, que se sube, pero la resolución de la imagen no va a quedar buena. Entonces es bueno, profe, que si es un trabajo que es bastante, pues se pueda ver la posibilidad de enviarlo por correo. Sí, No, profe, es que, buenas noches. Apoyando pues al compañero, eso es lo que pasa. En mi caso pues también me salió pues bastante porque el trabajo era bastante y la calidad de imagen se ve afectada, se va a ver un poco distorsionada porque tocó comprimirlo, comprimirlo y comprimirlo y la calidad de la imagen se ve afectada, ¿no? Entonces pues también pues sería bueno que, no sé, de pronto en la universidad miraran la posibilidad de que ampliaran la capacidad para subir esos trabajos a la plataforma, ¿no? profe, y otra cosa, lo que pasó es que más de sí, uno estuvo enviando correos a soporte, preguntando números ahí, hasta en el WhatsApp del grupo de élite. Hay varias personas que pidieron números o correos de soporte porque es que no están dando respuesta. A mí me pasó así, desde ayer yo tenía que enviar unos trabajos y no me tocó enviarlos por correo por lo mismo. no, pero la plataforma está funcionando. El problema es cuando tienen un archivo mayor a 2 megas. Cuando tienen un archivo mayor a 2 megas, pues la plataforma no deja subirlo. Yo he visto algunos trabajos que ya enviaron, son trabajos extensos, donde quedan de menos tamaño que 2 megas y se ven bien. O sea, pues yo asumo que si algunos de sus compañeros lo pudieron hacer, pues el resto y todos lo pueden hacer. Entonces hagan ese esfuerzo de tener un buen archivo que se pueda leer y que pese menos de 2 megas. Como ya sé que Profe, algunos lo digamos que hicieron bien, todos lo pueden hacer bien. mi problema es que yo no puedo ingresar. Y ya envié correo a soporte de ayer y no pude ingresar, no sé por qué. Bueno, eso es otro problema diferente. Si no puede ingresar, pues ya con soporte y con la universidad arregla ese problema. Pero eso ya es diferente, ¿sí? Pero el Sí, resto por que sí eso. puede ingresar debe subir el archivo. Pero Con usted podemos hablar por eso, aparte. profe, o sea, para cumplir con lo que usted decía que tocaba enviar el taller antes de iniciar clase, me tocó enviarlo para el correo No, para con que, o usted, sea, que quedara la evidencia con que sí lo usted hice y que hablamos sí lo aparte a envié. ver cómo vamos por el hecho de no poder entrar a la plataforma. Pero el resto sí debe subir el trabajo a la plataforma.
Profe, entonces pues yo le agradecería, profe, ¿Ok? que antes de calificar los trabajos, profe, porfa, Yo revise les la hago una resolución. sugerencia y es, ustedes pueden elegir la resolución. Ustedes pueden disminuir la resolución, pero cuidando que el archivo se vea. Entonces, yo ya hice varios archivos que ya Profe, subieron, quedan muy bien, se pueden ver muy bien. Entonces, lo que les digo, si algunos de ustedes ya lo hicieron, todos lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Me estaba preguntando algo? es que creo que se le cerró el micrófono, profe, y no se le escuchó nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Trabajos por correo? Aló. ¿El resto me escuchó? Profe, No se le está es que escuchando nada, la profe. última parte que dijo, creo que se le cerró el micrófono y no se le entendió ni se le escuchó nada. En sí no se le escuchó nada, profe. Bueno, entonces repito. Bueno, entonces repito, ¿me están escuchando bien? ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, Ahora, Sí, profe. sí, ahora sí. listo, entonces les decía que les recomendaba que tomaran fotos de no tan alta resolución. ¿Sí me entienden? Ustedes deben buscar el balance entre fotos de buena resolución que se puedan ver, pero no de altísima resolución, porque si toman fotos de altísima resolución, pues obvio que el trabajo les va a quedar muy pesado y no lo van a poder subir a la plataforma. Entonces tomen fotos de no tan alta resolución y escaneenlo con ese programa de Can Scanner o con impresora, pero teniendo el cuidado que la escaneada con impresora quede de no tan alta resolución, ¿sí? O sea, ensayen de cómo pueden hacer para que el trabajo les quede de menos de 2 megas y lo puedan subir a la plataforma. Los que tienen acceso a la plataforma deben subirlo a la plataforma porque por correo no voy a recibir ningún trabajo, ¿ok? Y también preparándose para los parciales porque los parciales van a ser subidos también a la plataforma. Entonces, para que hagan ese ensayo y ya tengan esa técnica manejada, porque a la hora del parcial, pues, van a tener que hacer eso muy rápido, ¿no? En una cantidad eh, pequeña de tiempo. Entonces, dicho eso, ya podemos empezar el encuentro, ¿ok? Bueno, y los que no me han subido el trabajo lo pueden subir hoy, sin problema. Ah, y la plataforma, aunque la fecha de la plataforma era hasta las 8 de la noche de hoy, creo que si ustedes intentan subir el trabajo, no les impide subirlo. O sea, lo pueden subir aunque la fecha haya pasado. La plataforma misma va a decir, Sí, lo yo sé subió que con está a las 2 seis, horas de profe, retraso o con 3 pero horas de sigue retraso. recibiendo. Sí, sigue recibiendo. Entonces, la plataforma a mí me dice como cuánto retraso lo subieron. Si es poco el retraso, pues no hay problema. Si el retraso es de unas cuantas horas, pues no hay problema. Si el retraso es de una semana, pues, o unos días, pues ahí sí va a bajar la nota, ¿no? Entonces, no hay problema en que la fecha se haya vencido, pueden seguir subiendo los trabajos. Listo. Entonces podemos comenzar con la continuación de uno de los temas que estábamos trabajando y es, pues, en general el tema de deformaciones. En particular, nosotros hasta el momento vimos deformaciones por cuenta de cargas axiales, la deformación en la dirección axial, o sea, en la dirección del eje del elemento, pero nosotros también vimos deformaciones por cuenta de temperatura y hoy vamos a ver qué pasa cuando tenemos estiramientos o compresiones
y qué pasa en las otras direcciones, ¿cierto? Porque hasta el momento hemos analizado como la deformación por cuenta de tensión o compresión en la dirección normal como en la dirección axial, pero no hemos visto qué pasa en las otras direcciones. Entonces, como ustedes mencionaron en alguna de las clases, por ejemplo, cuando un elemento es sometido a tensión y se estira, se deforma axialmente. ¿Qué pasa con qué pasa con las deformaciones en las otras direcciones? Pues, por ejemplo, para el ejemplo de una barra, que es el más típico, si la barra se estira, pues su grosor va a disminuir, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se calcula esa disminución o ese aumento en la parte transversal de los elementos. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo se hacen esos cálculos. Pantalla, presenta pantalla. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, justamente eso se describe con la llamada relación de Poisson. Ya vamos a escribir eso, simplemente aquí vamos a ver el esquema de qué es lo que pasa cuando hacemos deformaciones axiales, o sea, a lo largo del eje, pero qué pasa con las otras direcciones. Entonces, el ejemplo típico es que vamos a aplicar una carga axial sobre un elemento como una barra. Esa carga axial, de nuevo, va a generar deformación axial, en este caso de tensión, o sea, la barra se va a estirar, pero en la dirección Z y en la dirección Y, que son perpendiculares a la carga, como se ve en el dibujo, también va a haber deformaciones. La deformación intuitiva y típica es que las dimensiones en Y y en Z van a disminuir, ¿cierto? Si la barra se estira, la barra se adelgaza. Eso es lo que nosotros sabemos por nuestra intuición cotidiana. Entonces es eso. Vamos a establecer qué pasa cuando tenemos un elemento sometido a un esfuerzo normal o axial y vamos a ver qué pasa en las otras direcciones, o sea, en las otras caras del elemento. Aun cuando no están siendo sometidos a esfuerzo en esas direcciones, van a obtener deformación. ¿Qué es lo que pasa típicamente en esta barra? En una barra, y es lo que se ve ahí en el dibujo. Entonces, si la barra se estira por un esfuerzo de tensión, el dibujo punteado es la barra original, y si esa barra se estira, pues sus dimensiones laterales, transversales, van a disminuir, ¿cierto? Entonces podemos decir, se estiró en X, y en Y y en Z se encogió. Y vamos a ver cómo se calcula eso, ¿no? Ya sabemos cómo calcular deformaciones axiales, vamos a calcular ahora las deformaciones en las otras direcciones. Entonces, para eso vamos a introducir la llamada relación de Poisson de Poisson, sería de Poisson en español, de Poisson en honor a quien la descubrió, Siméon Denis Poisson, que es un nombre francés y, bueno, en la comunidad en la comunidad francoparlante se diría Poisson. Entonces, generalmente se conocen como las relaciones de Poisson. Y se describen de la siguiente manera. Lo vamos a escribir con la letra griega nu. Es esta letra griega, nu. Y se define como menos la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial. ¿Cierto? Entonces, ya vamos a ver qué significa cada cosa. Entonces, vamos a ir a las notas y vamos a establecer esa ecuación. Y entonces el tema
se llama relación de Poisson. Y traemos la ecuación que acabamos de ver, nu, que es la relación de Poisson, la escribimos con letras, menos deformación unitaria lateral sobre deformación unitaria axial. Listo. Recordemos un poco cómo se define la deformación unitaria axial. ¿Alguien recuerda? Es la deformación unitaria que hemos visto en estas clases. ¿Alguien recuerda cómo se define? Es la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo de Young. Bueno, esa es la deformación normal, ¿cierto? Fuerza Ah, por longitud sobre área por módulo de Young. Es la deformación en unidades de longitud. Pero nosotros habíamos definido antes una deformación unitaria, recuerden, como justamente esa deformación sobre la longitud total. De modo que esa deformación unitaria no tiene unidades. ¿Sí recuerdan? sí, profe. Bueno, Sí, yo espero señor. que sí. Y también habíamos visto la ley de Hooke. La ley de Hooke, que justamente relaciona el esfuerzo con la deformación unitaria. Esa ley de Hooke la hemos escrito como E, que es el módulo de Young por esa deformación unitaria. Entonces, la deformación unitaria la podemos escribir como sigma sobre E, que es módulo de Young. Y vamos a decir que esa deformación es una deformación en X. Es unitaria en X porque, como vimos en el dibujo, vamos a tener una carga axial, ¿cierto? En la dirección X. En la dirección X. Y vamos a ver qué pasa en las otras direcciones. Ya en la dirección X ya sabemos calcular la deformación, ¿cierto? Vamos a ver cómo es la deformación en Y y en Z. Ok, entonces, esta deformación unitaria axial la llamamos en X porque estamos suponiendo que estamos haciendo la carga en X. Y esa es la deformación unitaria axial. Entonces, es la deformación en X. Sobre, eso se puede definir como la deformación en X sobre por la longitud en X. Sobre la longitud en X. Una deformación unitaria lateral, sería la misma definición, pero en Y. Entonces la deformación unitaria lateral va a ser la deformación en Y sobre la longitud de la dimensión en Y. Y en Z lo mismo. Deformación en Z sobre longitud en Z. De manera que, pues, la deformación general simplemente se escribe como delta sobre longitud y ya siendo x, y, z, le asignamos su respectivo subíndice x, y, z. Y entonces, este módulo de Poisson, que es esta letra nu, lo que me relaciona justamente es esas deformaciones, la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial. Entonces, la relación de Poisson la puedo escribir ya ahora matemáticamente de la siguiente manera. Nu es igual a menos, por ejemplo, EY, que es la deformación unitaria lateral, sobre la unitaria axial, que es EX. ¿Cierto? O si tomamos
la otra deformación lateral en Z, pues nos queda así. Y esa es entonces la definición de la relación de Poisson para los materiales. Esta relación de Poisson es importante justamente por eso, porque ella me va a permitir hallar las deformaciones laterales a partir de las deformaciones axiales. Y esta relación de Poisson también es una constante, por lo general es una constante que se consulta en los libros, ha sido medida experimentalmente para diferentes materiales, entonces cada material tiene su propia relación de Poisson. Es una constante que se consulta, simplemente depende del material, y una vez conocida esa constante, pues podemos hallar las deformaciones laterales. Entonces, podemos hallar expresiones para las deformaciones unitarias. Ya sabemos cómo es la deformación unitaria en X. Sabemos que es sigma esfuerzo en X sobre módulo de Young, que eso viene de la ley de Hooke. ¿Esta? Y podemos hallar entonces relaciones también para la deformación en Y. Vean, la deformación en Y. Si ustedes despejan de esta ecuación, nos queda menos, pasa al otro lado, menos nu por E sub X. Pero E sub X lo tengo. E sub X es, aquí cambio el nu, E sub X es sigma X sobre módulo de Young. Entonces ya tengo una expresión para la deformación unitaria lateral. Si ustedes hacen lo mismo para EX, EZ, les va a dar lo mismo. EZ. Si hacen el despeje es igual para EZ, entonces podemos escribir que E sub Y va a ser igual a E sub Z, que es menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X sobre el módulo de Young. Y esas ecuacioncitas las guardamos. Esta que ya la conocíamos y esta que la acabamos de conocer, que son las deformaciones laterales unitarias en términos, y eso es importante, vean, en términos de nu, que es la relación de Poisson, y en términos de el esfuerzo en X, que es el esfuerzo que se aplica, que depende, por supuesto, de la carga en X. Entonces, si ustedes observan esta ecuación, es una ecuación importante e interesante porque nos dice que, como esperábamos, las deformaciones en Y y en Z, que son las deformaciones laterales, dependen de la carga en X, ¿cierto? Es decir, a pesar de que no hay carga en X, perdón, no hay carga en Y y en Z, va a haber deformación por la carga en X. Y eso es lo que vemos nosotros en la cotidianidad de cuando se ejerce una carga axial sobre una varilla, pues la varilla se deforma en sus direcciones laterales. Y ese signo menos justamente es el que indica que cuando se aplica una carga positiva, un esfuerzo positivo, pues las deformaciones van a ser negativas, o sea, van a ser de compresión, lo que representa el adelgazamiento del elemento cuando se estira. Eso es. Listo. Ya con esto podemos empezar a calcular deformaciones laterales y podemos ir a un ejemplo sencillo que es el ejemplo 207 del libro, que está, si lo quieren ver, en la página 85 del libro. Vamos al ejemplo. Entonces, en ese ejemplo tenemos que una varilla de 500 milímetros de longitud y 16 milímetros de diámetro, elaborada con un material homogéneo y isotrópico, aumenta su longitud en 300 micrómetros
y reduce su diámetro en 2.4 micrómetros, al sometérsele a una carga axial de 12 kilonewtons. Aquí podemos ver el dibujo. Determina el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del material. ¿Cierto? Entonces, en este ejemplo tenemos como lo contrario, ¿no? A partir de las deformaciones que las estoy midiendo en este problema, vamos a determinar tanto el módulo de Young como la relación de Poisson del material, con las ecuaciones que trabajamos arriba. Entonces, miremos cómo podemos resolver ese problema. Entonces, ese es el ejemplo 207. Bueno, ahí están los datos en el dibujo, no hay necesidad de copiarlos, creo yo. Lo que sí es importante es entonces establecer qué es lo que nos preguntan. Entonces, nos preguntan el módulo de elasticidad, que le estamos llamando genéricamente E mayúscula, que es el módulo de Young. Y nos preguntan la relación de Poisson, o sea, el nu. En este ejemplo entonces nos piden hallar las constantes del material. Esas constantes ya han sido medidas experimentalmente y se pueden hallar. Pregunta si suelta. Simplemente para recordar. ¿Cuál era la unidad del módulo de Young? ¿Pascales o derivadas de eso? Sí, pascales. Sí. Y la unidad de, entonces, ¿cuál sería la unidad de la relación de Poisson? Tal vez lo podemos ver con la ecuación. ¿Cuál es la unidad de la relación de Poisson? Adimensional. Adimensional. Ahí en la ecuación se ve claramente que es adimensional. Entonces vamos a hallar esas dos constantes del material. Bueno, voy a copiar los datos aquí porque voy a cerrar esa ventana. Entonces la longitud es 500 milímetros. La deformación en X es 300 micrómetros. El diámetro sería, si ustedes ven, el diámetro es la longitud en Y y en Z. 16 milímetros. Y bueno, nos dan la deformación en Y. Como es una varilla, esa varilla es simétrica en Y y en Z. Tiene las mismas dimensiones en Y y en Z. Entonces, tanto la longitud como la deformación en Y y en Z van a ser iguales. Menos 2.4 micrómetros. Listo. Resolvamos entonces ese problema. Entonces, ¿cómo podemos hallar la primera variable? La primera constante, que es E. ¿Cómo lo podríamos resolver? Eh, sacando primero la deformación unitaria y luego con la ley de Hooke. Ajá. Exacto, entonces justamente esa ecuación la copiamos. Con la ley de Hooke habíamos copiado la siguiente ecuación. Bueno, podemos copiar la ley de Hooke, que es sigma x es E por EX. Entonces, pues, EX es la ecuación que habíamos copiado antes. Bueno, lo que nos piden, despejamos lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden en este caso es el módulo de Young, que es sigma x
sobre X. Entonces, para hallar el módulo de Young tenemos que hallar esas dos cosas. Sigma X, que es el esfuerzo, y la deformación unitaria. Entonces podemos empezar el esfuerzo, podemos empezar hallando el esfuerzo, sigma X, que ustedes saben que es carga sobre el área. ¿Cuánto es la carga? En el problema nos dan la carga, yo tal vez no la anoté, pero en el problema nos dan la carga que es 12 kilonewtons. ¿Y el área? ¿En el problema nos dan el área? No, toca No, calcularla. pero lo podemos sacar por el diámetro y por pi sobre 4. Exacto. Entonces, ¿es el área de qué? Ese esfuerzo está aplicado al área transversal, que es el área de qué? Pues claramente es el área de un círculo, ¿cierto? Un círculo. Ese círculo tiene un diámetro. Entonces, ustedes saben que el área de un círculo es pi por r cuadrado, o en términos del diámetro, como el radio es la mitad del diámetro, se puede escribir como pi por d medios al cuadrado. La cosa en que ustedes encuentran por ahí que es pi d al cuadrado sobre 4. Entonces ya podemos hallar el esfuerzo en X. Simplemente es la carga, que es 12 kilonewtons sobre el área. Bueno, el área la podemos hallar acá aparte. Sería pi por el diámetro, que sería 16 milímetros. Escribamos eso en metros, para que en la unidad nos queden pascales. Entonces eso es 0,016. 1, 2, 3, sí. Sí. 0,016 metros sobre 2. Todo elevado al cuadrado, ¿no? Y hagamos esa cuentica sencillita. Y eso nos queda, bueno, creo que 2,01 por 10. ¿Cuánto da eso? $59,683. No. Ah, bueno, pero es que usted ya halló todo. No, estamos hallando el área, ¿no? Vamos por pasos. Por 10 El a la área menos es 4. 2.01 por 10 a la menos 4. Sí, ok. 2,01 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y bueno, ese era el área que necesitábamos, que creo que su compañero ya la reemplazó. 2,01 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y claro, Newton por metro cuadrado da Pascal. Esa cuenta, la de arriba es 12.000, ¿no? Sí, da 59,68 megapascales. Eso, entonces 59,68 megapascales. Bien, entonces ya tenemos lo primero que queríamos hallar, que era el esfuerzo en X. Lo segundo que queremos hallar para hallar el módulo de Young es la deformación unitaria. Pero la deformación unitaria no es otra cosa que la deformación completa en X sobre la longitud en X. Esos datos ya los conocemos. Los podemos trabajar los tenemos que trabajar en la misma unidad, que puede ser metros. Entonces, 300 micrómetros, micro es por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces aquí nos queda 300 por 10 a la menos 6 metros sobre 500 milímetros, que son 1, 2, 3, 0,5 metros. Sí. Y eso da 6 por 10 a la menos 4. Sí, señor. Sí, señor. Listo.
Entonces ya tenemos las dos cosas que necesitamos. Podemos entonces hallar el módulo de Young con esos dos datos. Aquí tenemos que el módulo de Young es 59,68 mega es por 10 a la 6. Ah, bueno, dejémoslo en megapascales. Megapascales sobre 6 por 10 a la menos 4. Eso no tiene unidades. Entonces se le da, el módulo de Young da 99, ¿qué? 99,4, ¿no es? Sí, aproximadamente 99,5. 99,5 mil megapascales, pero 1000 megapascales son gigapascales, entonces nos da 99,5 gigapascales. Listo. Ya tenemos el módulo de Young de la estructura. Ahora nos piden hallar, entonces, la relación de Poisson, o sea, el nu. ¿Con qué cosa puedo hallar eso? Con la de la relación con la división entre la deformación unitaria de L sobre la de X, de Y sobre X. Exacto. Con la definición, ¿cierto? Con la definición de la relación de Poisson, que es, ¿cómo es? Menos EY sobre EX. Ya tengo EX, ya lo hallé, está aquí. Ahora toca hallar EY. Pero EY se halla de la misma manera que se halló EX, solo que con las dimensiones de Y. Entonces es deformación en Y sobre la longitud en Y. Pero aquí tomamos entonces la longitud en Y. No tomamos la misma en X porque ya estamos trabajando en Y. ¿Cuál es la longitud del elemento en Y? Menos 2,4. No, esa es la deformación, vea. Menos Ah, sí, 2,4 es sí, la sí. deformación en Y. Sí, 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 sí. ¿Cuál sería la longitud del elemento en Y? 500. 16. 16. Es el diámetro. Es el diámetro. Si ustedes ven en el dibujo, vamos al dibujo un momento. A ver si carga el libro. Ya. Claro, entonces en X tenemos la longitud L, ¿cierto? Pero en Y hasta en Z, la longitud es el diámetro. Entonces tenemos que trabajar con esas longitudes. En Y y en Z. Entonces hacemos esa cuentica, nos queda menos 2,4. Esto es negativo porque se comprimió, ¿no? Se adelgazó. Menos 2,4 por 10 a la menos 6, que son micros, sobre el diámetro que es 0,016 metros. Metro con metro se va y nos queda esa cuenta que nos da menos 1,5 Por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4. Adimensional, ¿no? Los es son adimensionales. Listo, entonces con eso ya podemos hallar el módulo de Poisson, no, sino de la relación de Poisson. ¿Dónde está? Hasta acá.
Entonces, aplicamos la ecuación menos E sub y, que nos queda otro menos ahí, 1.5 por 10 a la menos 4, sobre Ex, que aquí está, ¿ven? 6 por 10 a la menos 4. Entonces ya, esto es un cálculo sencillo. Por 10 a la menos 4 se da con 10 a la menos 4, menos con menos da más. Básicamente es 1.5 sobre 6. Y eso da 0,25. Entonces, vean que aquí hallamos las dos constantes. La E que nos dio 99.5 gigapascales y el nu que nos da 0,25. Y como esperamos, nos da adimensional. Nos da sin dimensiones. Y ahí ya queda resuelto nuestro ejemplo. Entonces, este ejemplo me parece importante porque sirve para ver que la relación de Poisson está relacionada directamente con las deformaciones laterales, ¿sí? De la misma manera que el módulo de Young está relacionado con las deformaciones axiales, las deformaciones laterales están relacionadas con la relación de Poisson. Entonces, conociendo esas dos constantes, que se pueden conocer verificando las tablas, conociendo esas dos constantes se puede analizar deformaciones axiales y ahora deformaciones laterales. Ok. Entonces ahora, hecho esto, podemos ir a una generalización de posibles cargas, de múltiples posibles cargas que se pueden ejercer en un elemento. No necesariamente la carga es axial siempre, puede ser lateral también. Entonces podemos escribir unas ecuaciones completas para tener una imagen completa de la situación. Si tenemos múltiples cargas o múltiples esfuerzos, vamos a tener también múltiples deformaciones. Algunas serán productos directa de la carga y otras serán producto de las deformaciones laterales de esa carga. Y vamos a ver entonces qué pasa cuando tengo cargas ya no solo en X, sino en X, en Y y en Z. Vamos a analizar entonces todas las posibles deformaciones. Entonces eso es lo que se conoce como carga multiaxial, lo que me va a llevar a una ley de Hooke generalizada. Generalizada. Y vamos a ir al libro para ver cuál es la representación gráfica de esto. Entonces, la representación gráfica es más o menos lo que está en el dibujo. Para un elemento cualquiera, podemos tener esfuerzos tanto en X como en Y y como en Z. Eso se produce por cargas en X, en Y y en Z, por supuesto. Y cada una de esas cargas o esfuerzos van a generar deformaciones tanto axiales como laterales. Entonces, por ejemplo, en X vamos a tener una deformación de tensión, un alargamiento del elemento, pero vamos a tener un adelgazamiento en las otras direcciones. Pero lo mismo pasa en las otras direcciones. Tengo un alargamiento en Y y un adelgazamiento en las otras dos. Y con Z igual. Entonces, eso debe poderse describir de alguna manera. Vamos a ver cómo. Vamos a volver un poco a una cosa que tal vez no mencionamos porque no era necesario en ese momento,
en el primer capítulo, pero ahora sí va a ser importante. A ver, voy a recordar en qué página está. ¿Dónde está esto? Listo, vamos a ir a la página 26. A ver, se demora un poco cargando. Solamente la página 52 en el PDF. Listo. Entonces veamos lo siguiente. En general, en una estructura tenemos cargas en todas las direcciones, ¿cierto? Tenemos cargas, por ejemplo, en esa figura está representado 4 cargas, pero esas 4 cargas tienen direcciones arbitrarias. En el eje X, Y y Z se puede hacer sumatoria de fuerzas para ver cuánto es la carga en X, cuánto es la carga en Y y cuánto es la carga en Z. Y en general también podemos tener esfuerzos cortantes, que nosotros ya también vimos ese tema de los esfuerzos cortantes. Entonces podemos tener, por ejemplo, un esfuerzo normal en X y podemos tener esfuerzos cortantes en las otras dos direcciones. Por ejemplo, aquí tenemos un esfuerzo cortante XZ, que está en la dirección, pues en esa dirección, en ese plano XZ, y este esfuerzo cortante XY, que está en ese plano XY. Y así por cada dimensión. Por cada dimensión que establecemos, tenemos un esfuerzo, podemos tener esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Entonces, si hacemos todos esos esfuerzos en un solo elemento, vamos a tener, claro, esfuerzos en X, en Y y en Z. Y eventualmente también vamos a tener esfuerzos cortantes en todas las direcciones. Bueno, vamos a profundizar eso un poco, vamos a profundizar eso más adelante, pero por el momento nos vamos a quedar con esta imagen. Esa sería la generalización de todas las posibles esfuerzos normales y esfuerzos cortantes sobre un elemento. Vean que están actuando en cada una de las caras de ese cubo y por cada esfuerzo positivo, pues en la cara opuesta hay un esfuerzo negativo en dirección contraria. Ok, dicho eso, entonces vamos a volver, vamos a concentrarnos ahora solo en los esfuerzos normales, o sea, en los esfuerzos axiales. Vamos a volver entonces a la página 111 y vamos a intentar matematizar de alguna forma esas cosas. Entonces, aquí nos vamos a concentrar solo en los esfuerzos
por el momento, ya más adelante vamos a ver también los esfuerzos cortantes, pero por el momento nos vamos a concentrar en los esfuerzos axiales. Entonces, de la manera más general, podemos tener esfuerzos en X, en Y y en Z. Y cada uno de esos esfuerzos va a causar deformaciones normales y deformaciones laterales. Y quiero matematizar entonces, quiero escribir una expresión matemática para cada una de esas deformaciones. Entonces, vamos a escribir primero las deformaciones axiales y después vamos a escribir las deformaciones laterales. Con ese dibujo en mente, vamos a escribir primero las deformaciones axiales. Entonces, deformación en X. En términos del módulo de Young, pues ya sabemos cómo se escribe como sigma X sobre E. ¿Cierto? Deformación en Y. Por cuenta de una carga en Y. Eso lo podemos escribir como, lo vamos a escribir aquí, aparte ya vamos a ver por qué. Esfuerzo en Y sobre módulo de Young. ¿Y cómo queda la deformación en Z? La deformación unitaria. Pues, una carga en Z genera una deformación axial en Z, que está escrita como sigma Z sobre E, ¿cierto? Esas tres son las deformaciones axiales que causa cada una de los esfuerzos representados en la figura. Bien. Obviamente cada uno de esos esfuerzos son generados por cargas, ¿no? Entonces aquí tendríamos una carga en X, una carga en Y y una carga en Z. Ok. Pero cada una de esas cargas que acabamos de dibujar también causan deformaciones laterales, ¿no? Las deformaciones laterales en X ya las representamos. Ya escribimos ecuaciones de esas deformaciones laterales. Esas deformaciones laterales las escribimos en términos del módulo de Young. Ah, perdón, en términos de la relación de Poisson. Entonces, aquí esta deformación en X teníamos por el esfuerzo en X teníamos una deformación en Y que tenía esta forma, menos nu por el esfuerzo en X sobre E. ¿Cierto? Y aquí agregamos un signo más para representar que ese es positivo. Pero también había ese esfuerzo en X causaba una deformación en Y, pero también causaba una deformación en Z. Entonces la vamos a escribir. Esa deformación es menos nu por sigma X sobre E. ¿Ok? Entonces lo que acabo de escribir es las deformaciones laterales causadas por la carga en X. Listo. Ahora puedo escribir las deformaciones laterales causadas por la carga en Y. Obviamente una carga en Y va a causar deformaciones laterales en las otras dos direcciones, en X y en Z. Estas deformaciones las puedo escribir como menos nu sigma Y sobre E, y en Z me quedaría menos nu sigma Y sobre E. Aquí queda un poquito mal escrito, ¿cierto? Listo. Allá tenemos deformaciones por cuenta de X y de Y. Ahora voy a escribir las deformaciones laterales por la carga en Z. La carga en Z causa deformaciones laterales en las otras dos direcciones, en Y y en X. Entonces aquí queda menos nu por sigma Z sobre E.
menos nu por sigma z sobre E. Y entonces, así queda escrita, esto es menos nu, listo. Y entonces así queda escrita mi ley de Hooke generalizada por cargas multiaxiales, por cargas en X, en Y y en Z. ¿Ven? Entonces, ¿qué hice ahí? Simplemente tomé lo que había visto antes acerca de las deformaciones en X y lo generalicé para cargas en Y y en Z. Entonces, cada carga causa deformaciones axiales, que son estas tres, pero también cada carga causa deformaciones laterales. Por ejemplo, la carga en X causa esta deformación lateral y esta deformación lateral. La carga en Y causa esta deformación lateral. ¿Y dónde está la otra? Y esta deformación lateral. Y la carga en Z causa esta deformación lateral y esta deformación lateral. Y ya podemos de manera general, para cargas axiales, calcular las deformaciones en cada uno de los ejes, en cada una de las direcciones. ¿Listo? Como siempre, esto se termina de entender bien haciendo ejercicios, haciendo ejemplos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 2,06 del libro. Sí, carga. Listo, ya cargó. Ejemplo 2,08, perdón. 2,08. Aquí vamos a utilizar lo que acabamos de ver sobre cargas multiaxiales. Entonces tenemos que el bloque de acero de la figura, ¿no? El bloque de acero que muestra la figura 244 es este. Es sometido a presión uniforme en todas sus caras. Sabiendo que el cambio de longitud del borde AB, el borde AB es este, es de menos 1,2 por 10 a la menos 3 pulgadas, encuentre A. El cambio de longitud de los otros dos bordes, B. La presión P aplicada a las caras del bloque, suponiendo que el módulo de Young es 29 por 10 a la 6, PSI, y la relación de Poisson, 0,29. Listo, entonces resolvamos ese ejemplo. Simplemente es un bloque, ¿cierto? Sobre el cual se le aplica la misma presión en cada cara. La presión va a ser la misma en cada cara. Y conociendo la deformación en AB, que es la dirección X, podemos conocer las deformaciones en las otras direcciones, en Y y en Z. Entonces, resolvamos eso. Bueno, aquí en el material del bloque, en este material en específico, sí nos dan el E y el NU, ¿cierto? Claro, necesitamos conocer esas constantes para ver cómo son las deformaciones. Entonces, hagamos ese ejemplo. Ejemplo 2,08. Entonces, lo primero que vamos a establecer es que los esfuerzos, hagamos una representación simple, es como un pedazo de ladrillo,
tenemos la dirección X, Z y Y. Y las presiones en todas las caras, o sea, en todas las direcciones del bloque son iguales. Entonces, los esfuerzos en todas las caras son iguales. El esfuerzo en X es igual al esfuerzo, esto sería el esfuerzo en Y. El esfuerzo en Y es igual al esfuerzo en X y es igual a el esfuerzo en Z. El esfuerzo en Z. Entonces podemos establecer que todos los esfuerzos son iguales. Todos los esfuerzos son iguales. Eso lo dice el ejemplo, el enunciado del ejemplo. Entonces, con esos ejemplos, siendo esos ejemplos iguales, podemos hallar E sub X, E sub Y y E sub Z. Entonces, primero podemos hallar E sub X. E sub X lo podemos hallar de la siguiente forma. Como ya del ejemplo conocemos la deformación en X, ¿cierto? Del ejemplo conocemos la deformación en X y también tenemos la longitud en X. Entonces podemos hallar X. X es la deformación en X sobre la longitud en X. Esos son valores que podemos reemplazar. La deformación en X nos la dan en el ejemplo y es ¿cuánto? Bueno, quiero que me digan ustedes, ¿cuánto es la deformación en X? Es menos 1.2 por 10 a la menos 3 pulgadas. Exacto, menos 1.2 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y la longitud en X, el problema no la da. Sí, es Es 4 4 pulgadas. pulgadas. Entonces, pulgada con pulgada se va. Esa es una cuenta simple. Da negativo. 3 por 10 a la menos 4. Tres por 10 a la menos 4. Eso es adimensional, ¿no? Y corroboremos esa cuenta, 1,2. Sí, 3 por 10 a la menos 4. Adimensional. Listo, entonces, ¿será que conociendo E sub X puedo hallar E sub Y y E sub Z? ¿O no? Sí, pero profe, una preguntita. Ahí usted dice que los esfuerzos son los mismos en en las tres caras, pero como el bloque no es uniforme, los esfuerzos no variarían de acuerdo al área. No, no porque es que el enunciado dice que, o sea, eso sería, lo que usted dice sería cierto, que lo que fueran iguales serían las cargas. Pero en este caso lo que es igual no son las cargas, sino los esfuerzos, porque el enunciado dice que la presión aplicada a las caras del bloque es igual. ¿Dónde dice? Dice presión, pero pues, Presión uniforme. Es que la presión y el esfuerzo son iguales, solo que cambian por un signo. Aquí lo voy a escribir. Menos P. ok, ¿Sí? ¿Se recuerda que la presión se escribe en pascales sí, el también? esfuerzo también. Y el esfuerzo también, o sea, el esfuerzo es una presión para sólidos. Lo que pasa es que la presión, se habla de presión cuando tenemos fluidos, cuando tenemos gases y líquidos. Pero para sólidos se habla de esfuerzo. Ok, profe, gracias. Entonces, el esfuerzo en las tres caras es igual. Entonces ya tenemos E sub X. ¿Podemos hallar E sub Y y E sub Z?
Sí, ¿Cómo? sí, porque ya tenemos E sub X y tenemos los esfuerzos de todas las cargas, tenemos NIO y tenemos el módulo de Young. Ajá. Entonces, si relacionamos todas las deformaciones de los otros, podemos hallarlas. Eso, pero ¿con qué ecuación entonces podríamos trabajar? Podemos despejar de la ecuación de la deformación general. ¿De cuál de las, de En estas que la están que, aquí en el dibujo? o sea, ¿O de cuál? con cualquiera de esas podemos hallar, con la primera, digamos, podemos hallar, o sea, toca hacer un sistema de ecuaciones. Ajá. O sea, tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones. Sí. Entonces, pues toca resolver una en términos de la otra y luego de la otra para hallarlas, ¿no? Sí, sí, solo que en este caso como los esfuerzos son iguales, entonces se va a simplificar. Ok. Entonces, veamos. Este es el esfuerzo, esta es la deformación en X. Ya está ya tenemos un valor numérico. Entonces, apliquemos la ecuación generalizada de la ley de Hooke, a ver cómo nos quedaría X. Entonces, X, según esa ecuación, nos queda el esfuerzo, pero el esfuerzo es menos P. Entonces vamos a escribir menos P, y según esa ecuación, pues como todos los tres esfuerzos son iguales, bueno, hagámoslo paso a paso a ver cómo nos queda. Entonces, el primer término de E sub X, utilizando esta ecuación, nos queda menos P sobre E. El segundo término, ¿cómo nos queda? Nos queda menos nu por sigma sub y, que es P, pero menos P, entonces menos con menos da más, sobre E. Y el tercero nos queda igual, menos nu, pero sigma z es menos P, entonces queda positivo, menos con menos da más, sobre E. Y si usted se da cuenta, aquí podemos factorizar, estos dos factores son iguales, estos dos términos son iguales, esto nos queda menos P sobre E, más 2 nu P sobre E. Ahí que podemos factorizar. Menos P y E. Sí, podemos factorizar menos P sobre E. El primer factor sería 1 y el Más segundo 2 término new. sería más 2 menos realmente, para que quede Ah, positivo, sí, por ¿cierto? el menos, sí. Porque menos por menos es menos 2 nu. Listo, ahí estamos expresando X en términos de P. Y E y nu ya lo conocemos. El problema es que no conocemos P. De hecho, lo podríamos conocer, ¿no? Porque como ya conocemos el número de X, pues podríamos conocer P reemplazando los otros valores y despejando P, ¿no? Sí. Pero bueno, escribamos la misma ecuación para E sub Y. A ver cómo nos queda, según la ley de Hooke generalizada. Entonces nos queda menos nu, sigma Por X que menos es menos P. P, entonces nos queda positivo, más E, más sigma Y que es menos P, eso nos queda negativo, menos P sobre E, menos nu, Era sigma Z que es positivo. menos P, o sea, positivo sobre E. Y vea que me quedó la misma ecuación que arriba. Eh, Ah, sí. me queda menos P sobre E, que es este negativo, más los otros dos que son positivos. Más 2 nu, P sobre E. Y eso es, factorizando menos P sobre E, 1 menos 2 nu.
¿De acuerdo? Sí, Y si ustedes hacen S, Z le queda igual. me queda igual. Z le queda. Entonces, Z es igual a EY, es igual a EZ, a X, perdón, y que es igual a menos P sobre E 1 menos 2 no. Listo. ¿Qué puedo concluir ahí? Pues estoy concluyendo que la deformación unitaria en X, en Z y en Y es igual a la deformación unitaria en X. Pero como ya conozco la deformación unitaria en X, entonces puedo escribir que EZ y EY es pues la misma de X. Es menos 3 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Sí, Que es esta igualdad. Entonces ya tengo resuelto el punto A. El punto A me pedían cuál era la deformación unitaria en X, en Z y en y la acabo de hallar. Ah, bueno. De hecho no me ah, piden la no, deformación unitaria, sino piden la deformación, de longitud. sí, Listo. Pero con esa deformación unitaria ya puedo hallar los cambios de longitud con el sí, módulo de Young. Bueno, no con el módulo de Young, sino con con la definición de deformación. con la ley de Hooke. Eh, bueno, ya la de Hooke la acabamos de aplicar, No, ¿cierto? pero Ahora pues vamos a no aplicar. con no con la generalizada, sino con la otra. La que Sí, deformación es vamos a igual a utilizar módulo esta. de Young por U. Ajá, Entonces la deformación en X ya la tenemos, el delta. Ahora vamos a hallar delta Y. El delta Y nosotros lo podemos hallar pues ya sabemos, X, Y es delta Y sobre longitud en Y. Entonces podemos hallar delta Y. Delta Y es EY por longitud en Y. El EY ya lo conozco, es menos 3 por 10 a la menos 4. Y la longitud en Y me la da el problema. 2 pulgadas. ¿Cuánto es la longitud en Y? 2 2 pulgadas. pulgadas. Sí. Entonces la deformación en Y es ese valor que me da menos 2 por 3 menos 6 por 10 a la menos 4 pulgadas. Obviamente esperemos que la deformación normal, no la unitaria sino la normal, nos queda en pulgadas, ¿no? Sí, Entonces ya tenemos la deformación en Y. Y ahora podemos hallar la deformación en Z, a ver si me cabe en este espacio. Pues es Z por LZ. sí. Ay, aquí no puedo escribir. Es Z por LZ. Bueno, en ese espacio no puedo escribir bien. Bueno, mejor no escribo en ese espacio porque igual no se ve. Póngalo un poquito más a la derecha, profe. Entonces, sí, es que no se puede correr más porque no hay más espacio, pero lo puedo escribir acá. DZ es Z por LZ. Aquí puedo escribir el valor, ya, reemplazando los valores. Eso da menos 9. Por 10 a la menos 4 pulgadas. Eso, porque LZ es 3 pulgadas. 3 Sí, pulgadas y por 3 9 menos 9 por 10 a la menos 4 pulgadas. Listo. Entonces, en resumen, en este problema tenía que la presión es aplicada en las mismas direcciones, con la misma magnitud, ¿cierto? Y claro, si ustedes analizan, si ustedes aplican la misma presión en las tres caras, entonces, ¿qué va a pasar con el bloque? Pues el bloque se va a comprimir ¿qué? En las tres direcciones, ¿cierto?
Entonces, como la presión es la misma en las tres caras, el módulo de Young también es el mismo en las tres caras. Y bueno, la relación de Poisson pues es la misma porque es el mismo material, el módulo de Young es el mismo porque es el mismo material. Entonces, aquí concluimos que las deformaciones unitarias eran las mismas en las tres direcciones. Sí, a partir de la ley de Hooke generalizada. Pero el hecho de que las deformaciones unitarias sean iguales no significa que la deformación total sea igual. Aquí vemos, por ejemplo, que la deformación en X me la daba el problema. Era menos 1,2 por 10 a la menos 3. Pero también tenemos la deformación en Y, que es menos 6, y la deformación en Z, que es menos 9. Entonces acabamos de hallar las deformaciones en las tres dimensiones de un elemento sometido a la misma presión. ¿Listo? ¿Me siguen hasta acá? Listo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, está bien. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. No, profe, hasta ahora bien. Listo. Y el punto B es hallar la presión aplicada. La presión aplicada ya la puedo hallar de esta ecuación. ¿De cuál? De esta. Es simplemente despejar la presión. Yo lo voy a hacer rápido, a ver si alcanzamos a terminar antes del horario. Lo puedo hacer, pues todas las estas unitarias son iguales, entonces puedo hacerlo con X es menos P sobre E 1 menos 2. No. Entonces despejar P ahí es fácil, ¿no? P Mm. es igual a A menos menos X por E X sobre sobre 1 menos 1 2 menos mu. 2. Exacto. Y ahí simplemente sí es reemplazar los valores. Entonces hagámoslo para que, a ver si las unidades nos quedan consistentes. Es 3 por 10 a la menos 4 por módulo de Young 29 por 29 por 10 a la 10 6. SI sobre 1 menos 2 0.29. por 0,29. En las unidades, lo único que tiene unidades es el E, módulo de Young, que es PSI, entonces las unidades de todo eso me quedan PSI, que son unidades de presión. Y eso me queda 20, ¿qué? 20.700, más o menos, Sí, PSI. 20.714. Sí. Y ese es el resultado. Entonces el bloque está sometido a una presión de 20.714 PSI. Listo, entonces para terminar simplemente recalcar en lo siguiente. Si queremos establecer deformaciones en todas las direcciones, tenemos que aplicar esta ley de Hooke generalizada. Si solo tenemos carga en X, pues simplemente pues las cargas en Y y en Z serían cero, pues se eliminarían esos términos. Solo nos quedarían estos tres, por ejemplo. Si solo tenemos carga en X, nos quedarían estos tres, que fueron los tres que vimos al principio. Pero si tenemos cargas en Z y en Y, entonces tenemos que tener en cuenta el resto de términos y eso se hace mediante la ley de Hooke generalizada. Y también recalcar que la relación de Poisson es el equivalente lateral al módulo de Young. ¿Sí? Si el módulo de Young nos servía para hallar deformaciones axiales,
la relación de Poisson me sirve para hallar deformaciones laterales. ¿Sí? Entonces, son constantes que son diferentes, pero análogas en el sentido que una es axial y la otra es lateral. ¿Ok? Entonces, acabamos de agregar otra deformación al problema general de deformaciones que estamos trabajando. Ya tenemos deformaciones axiales, deformaciones por temperatura y ahora deformaciones laterales. Y así poco a poco vamos generalizando nuestro problema para incluir todas las posibles deformaciones en un elemento y en una estructura. Ok, entonces, si no hay preguntas, terminamos el encuentro de hoy por aquí. ¿Qué les iba a decir? Recuerden subir a la plataforma, no a mi correo, sino a la plataforma, el taller. ¿Ok? Listo. No siendo más, Listo, nos profe. vemos en el próximo encuentro, que es el viernes. Sí. Profe, qué pena, entonces nosotros, ¿yo cómo hago? ¿Hablamos por el correo? ¿O qué? Pues intento solucionar el problema de la plataforma entre hoy y mañana. ¿Sí? Si no lo puede solucionar, pues me escribe al correo. Me escribe al correo qué pasó. Listo, profe. ¿Ok, Omar? Listo. Listo, Entonces, listo. sí me puede subir al taller a la plataforma. Y nos vemos en la próxima clase. Listo, Vale, profe, profe, gracias. gracias. Bueno, profe, gracias, buena noche. Gracias. Buenas noches. Chao.